Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, pues en esta sesión vamos a abordar dos temas principales. El número uno sería revisar algunos métodos de entrenamiento de la fuerza orientados a la musculación. Y por otro lado vamos a ver los 5 principios o 5 leyes del entrenamiento de la fuerza según Tudor Bompa. Entonces, comenzamos con lo más básico que serían las leyes, estas leyes y o principios que se pueden encontrar en el libro de periodización del entrenamiento para 35 deportes de Tudor Bompa. Vamos a encontrar que la primera ley sería el desarrollo de la flexibilidad articular. En este punto, pues sería enfocarnos a lograr rangos de movimiento que nos permitan posteriormente lograr ejecuciones en los ejercicios tanto multiarticulares como uni o biarticulares que fueran de mayor eficacia, hablando de el rango de longitud-tensión que podríamos alcanzar en cada repetición. ¿Cómo lograr que este principio o esta ley se lleve a cabo? Pues puede ser aplicando, por ejemplo, desde el calentamiento en la fase de movilizar ejercicios que me ayuden a mejorar estos rangos de movimiento, o bien poner sesiones tal cual dirigidas a el desarrollo de la movilidad. En este caso, pues sería aplicar entrenamientos de tipo pasivo, en donde una resistencia externa te permita llegar a rangos de movimiento más ampliados. Y usualmente se tiene una mayor frecuencia de estos entrenamientos en las primeras fases de la fuerza, siguiendo a Tudor Bompa, adaptación anatómica y fuerza-resistencia. Por otro lado, pues si manejamos por bloques, sería en el bloque estructural tendríamos que meter un objetivo para desarrollo de rango de movimiento, como lo veníamos haciendo desde la semana pasada. Entonces, esa sería la ley número 1, desarrollo de la movilidad articular. Por otro lado, tenemos como segundo punto o segunda ley el desarrollo de fuerza en tendones y ligamentos. ¿Cómo sabemos que estamos desarrollando esa fuerza? Bueno, sería sobre todo utilizar los medios isométricos. A nosotros utilizar este tipo de contracciones en ejercicios de gran amplitud, pues vamos a desarrollar tanto la plasticidad como la capacidad de elongación y de elasticidad, que sería poder regresar a su forma inicial a nuestros tendones y ligamentos. ¿En qué orden se adaptan? Bueno, los tendones se adaptan primero que los ligamentos y esto depende mucho, pues, sobre todo si anteriormente tuviste o no lesiones, si tuviste distensión de ligamentos, hay que darle mucho énfasis a este apartado porque tus tendones son los que van a sacar, digamos que la chamba a flote, ¿no? Entonces, los medios isométricos es uno de los principales para llevar a cabo esta ley. Como tercer punto o tercera ley, tenemos lo que es el desarrollo de la fuerza en el tronco. Así como tal lo dice Bompa, que serían los ejercicios que ya hemos hablado del núcleo central, lo que es el core, tanto en la parte frontal como en la parte posterior y obviamente pues en los laterales. Entonces siempre hay que estimularlo y cuando toque desarrollarlo pues hay que hacer series para mejorar estas estructuras. Aquí me gustaría hacer un apartado. Algunas personas dicen que se tiene que entrenar diario el abdomen, que porque se adapta más rápido, porque es un músculo fásico y no tónico, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo quisiera que pensaran en el abdomen como un gran grupo muscular más. Es decir, ese músculo se ve, sobre todo para hipertrofiarse, pues también va a tener sus 3 mecanismos: tensión mecánica, estrés metabólico y en último punto disrupción miofibrilar. Entonces, mientras se logren las activaciones de esta parte de la musculatura, pues vamos a lograr desarrollarlo. Entonces, la frecuencia del entrenamiento va a ser una variable más y se puede manejar pues con una frecuencia de desarrollo de 2 a 3 sesiones a la semana. El resto de las sesiones sí se puede trabajar, se estimula, pero no se pone un volumen de desarrollo. Y ya lo iremos viendo con el tiempo. Entonces, como cuarto punto tendríamos el desarrollo de los músculos estabilizadores. Como seguramente habrás visto en muchos videos, pues hay muchas personas que se ponen sobre superficies inestables para poder
mejorar su propiocepción y mejorar su equilibrio. Ahora, ojo aquí, porque esos entrenamientos te van a ayudar como mecanismo de protección y como el nombre lo dice, para estabilizar todos los movimientos que tú hagas. Entonces aquí pues te dejaría como tareita, no es para entregar, pero tienes que buscar cuál es la diferencia entre el control motor y el control postural. ¿Para qué? Para que vayas comprendiendo un poco más esta parte de el desarrollo de los estabilizadores. Aquí vamos a posteriormente dedicarle una lectura a un capítulo sobre el entrenamiento en superficies inestables y vamos a ver que realmente no nos sirve para desarrollar la fuerza. Es, como te lo repito, un mecanismo de protección, pero no quiere decir que por entrenar arriba de un bosu sentadilla vas a mejorar tu CRM de sentadilla. Entonces, principio de especificidad. Si tú estás entrenando para mejorar tu estabilidad y tu equilibrio, lo que va a mejorar es tu estabilidad y tu equilibrio. Entonces, ojo ahí con el uso de los medios. Lo puedes integrar en este sentido para la activación de unidades motoras al inicio de la sesión, sobre todo en esta fase de activar y movilizar. Y como último punto tendríamos lo que nos dice Bompa, Verkhoshansky y otros autores, que sería eh, el sistema nervioso central no entiende de músculos, entiende de movimientos. Entonces, su última ley nos menciona que tal cual entrena movimientos y no músculos. Sin embargo, quiero que pienses que en el ámbito del físico-constructivismo y fitness, a nivel competitivo, realmente no importan los movimientos, lo que importa justo son los músculos. Entonces, de pronto, pues vamos a tener una discrepancia con esta última ley, sobre todo en temporadas cercanas, pues a una competencia o aunque sea un entrenamiento para la salud, pues hay personas que su objetivo es desarrollar cierta área de su cuerpo. Entonces, pues ahí rompe un poquito. Quiero comentarte que estas leyes pues surgen, como te lo menciono, de Theodor Bompa y de hecho su libro dice que es el entrenamiento y la periodización del entrenamiento para 35 deportes y en ninguno de estos deportes maneja el culturismo. Todos son deportes olímpicos, entonces piensa en ello al momento de pues abordar esta teoría. Entonces con eso cerramos lo que son las leyes o que algunos lo manejan como principios del entrenamiento de la fuerza por parte de Theodor Bompa. Para el siguiente punto te recomiendo que saques un cuaderno o que hagas una nota en tu teléfono porque viene la explicación de cómo son las cargas para ciertos métodos de entrenamiento. Entonces vamos a revisar lo que son 4 tipos principales. Hay muchísimos, hay demasiada bibliografía al respecto y en este sentido pues vamos a tener como los clásicos, los americanos, en fin. Entonces vamos a ir revisando de todo sin meternos tanto en su historia, en su contexto, solo vamos a ver cuáles son, los llevamos a la práctica en la medida de lo posible y avanzamos. Aquí me gustaría mencionarte que actualmente se maneja el término de técnicas avanzadas de hipertrofia, ¿no? Estas técnicas avanzadas de hipertrofia finalmente son métodos. ¿Cuál es la diferencia entre una técnica y un método? Que la técnica pues lleva un desarrollo mucho más especializado y los métodos serían un poco más flexibles. Entonces, en este sentido, las técnicas avanzadas de hipertrofia son no nada más que progresiones y variantes de muchos métodos que tú puedes mezclar y crear. Entonces vayamos con el primero de ellos, que sería métodos piramidales. Ahora que ya conoces cuáles son los 3 mecanismos de desarrollo de la hipertrofia, podrás comprender que el uso de las pirámides pues implica un gran volumen. Por lo tanto, hay un énfasis en el estrés metabólico que se va a generar al final de la serie. Usualmente las pirámides se manejan al fallo muscular. Entonces, no quiere decir que siempre tengan que ser al fallo, pero es lo más usado. Recuerda que el punto más importante para desarrollar hipertrofia es la tensión mecánica. Entonces, pues al momento de armar tus pirámides, puedes tomar esto en consideración. A grandes rasgos existen 5 tipos de pirámides. La primera sería la pirámide ascendente y la segunda,
la pirámide descendente. Las voy a explicar juntas porque en realidad no es tan complicado. El nombre de las pirámides viene por el comportamiento de la intensidad. Si la intensidad va aumentando entre bloque y bloque o escalón y escalón, se llama ascendente. Si entre escalón y escalón de la pirámide va disminuyendo la intensidad, entonces se llaman descendentes, pirámides descendentes. Por lo tanto, recuerda la proporción de a mayor volumen, menor intensidad. Si es una pirámide ascendente, es decir, la intensidad va subiendo, el peso que cargas es más alto, ¿qué les pasará a las repeticiones? Pues van a bajar. Y viceversa. En el piramidal descendente empiezas con lo que sería muy pocas repeticiones, muy elevados pesos y vas disminuyendo. Cuando combinas estas dos, es decir, cuando le quieres dar todavía más fuerza al estrés metabólico, entonces hablamos de una pirámide doble. Puede ser una pirámide ascendente-descendente o bien descendente-ascendente. ¿Ok? Como su nombre lo dice, piramidal doble quiere decir que haces o pasas 2 veces por la misma carga, en la misma consecución. Al final de todos estos bloques, por ejemplo, si tú tienes 3 escalones o 4 escalones, donde en el primero haces 6 repeticiones, luego 8 repeticiones, luego 10 y luego 12, hay descansos completos. Puede haber micropausas entre estos escalones, pero eso va a depender mucho del nivel e incluso del tipo de implemento que estés utilizando. ¿Ok? Entonces, pues también tómalo en cuenta al momento de distribuir tus cargas. Como consiguiente tendríamos lo que es una pirámide truncada. Usualmente las pirámides terminan en pico. Entonces, ¿qué te imaginas cuando dice truncada? Pues que se aplana, ¿no? La característica principal de las pirámides truncadas es que no llegas a pesos tan elevados o que te estancas en algún punto. Por ejemplo, hacer 6, 8 y en 10 te quedas con 10 repeticiones y haces 2 o 3 series con ese mismo peso y puede ser con las mismas repeticiones o variarlas, ¿no? De aquí, pues obviamente salen muchísimas opciones. Por ejemplo, ahorita que estamos en casa, que no se tiene como tantos implementos, pues entonces podrías hacer una pirámide ascendente en cuestión de repeticiones, pero ya no estamos hablando, digamos que de los métodos clásicos del culturismo, ya estamos haciendo adaptaciones. En este sentido, tendríamos entonces pirámide ascendente, pirámide descendente, piramidal doble, piramidal truncada o trunca o en meseta y la última sería piramidal mixta que nos da la entrada a los siguientes métodos. Piramidal mixta es que eliges diferentes pesos sin un orden en específico. Puede que tomes uno de 80% y el siguiente escalón sea del 55 y el siguiente de 70, es decir, lleva una ondulación no proporcionada. Esto nos va a ayudar para activar diferentes tipos de fibras y que se adapten cada vez más a lo que es el estrés metabólico. Entonces, toma mucho en consideración que no es necesario que siempre vayas de 2 en 2 o de una en una. Tú puedes aquí alternar. ¿De qué depende la selección de los pesos? Es decir, ¿con cuánto empiezo mi primer escalón y con cuánto lo termino? Depende una vez más de tu objetivo. Ya tienes algunas tablas de referencia en donde, por ejemplo, si estás trabajando adaptación anatómica va entre el 45 y el 55% del RM o lo que sería en este sentido más de 18 a 20 repeticiones. Entonces en este caso pues tú podrías hacer una pirámide en lo que sería ascendente, empiezas en 20 repeticiones, incrementas el peso, ahora haces 18 repeticiones, vuelves a incrementar el peso y terminas en 16 repeticiones y al cabo de eso puedes descansar de 2 a 3 minutos. Te estoy dando un ejemplo, recuerda que lo importante es que haya descansos completos. En este sentido, pues puedes hacer un montón de variaciones y puedes pasar entre fases o las pirámides, a mí me gusta mucho usarlas
cuando haces una transición entre un bloque y otro. Por ejemplo, acabas de salir de una fase de fuerza-resistencia y ya vas a pasar a hipertrofia. Entonces, las cargas de fuerza-resistencia son entre el 55 y el 65% de RM. Si voy a pasar a hipertrofia, que son entre el 65 y el 85%, yo puedo poner una pirámide ascendente en donde empiece con cargas conocidas, es decir, 60%, y voy incrementando 65, 70% y me estanco ahí en 70%. Ya que tengo adaptaciones, pues puedo ir un poco más arriba. Al respecto de las pirámides, terminamos con decir que no hay que emocionarse con el volumen, es decir, cuántos escalones pongo, cuántas repeticiones como máximo o como mínimo. Aquí es donde usamos nuestro conocimiento de sistemas energéticos. Recuerda que el más importante, hablando de el entrenamiento de la musculación, sería el sistema glucolítico. Y el sistema glucolítico tiene su máxima expresión entre los 30 y los 45 segundos. Nos menciona Veronique Vidat que la potencia glucolítica, o es decir, la máxima expresión que nos puede dar la glucólisis, está en 45 segundos. Entonces se recomienda que al menos dure tu pirámide entre 30 y 45 segundos. ¿Cuánto es lo máximo que podría durar el conjunto de tus escalones? 3 minutos. Porque más allá de 3 minutos ya estás mezclando demasiado el metabolismo aeróbico con el anaeróbico y en este caso si no reduces la carga, recuerda que te puedes catabolizar mediante un proceso que se llama gluconeogénesis. Generas glucosa a partir de partículas que no son glucosa y como es alta intensidad, esas partículas no pueden provenir de los lípidos, por lo tanto tomas tus propios aminoácidos, es decir, tu estructura muscular y te empiezas a catabolizar. Entonces, recuérdalo, no te emociones con el volumen, no es necesario. Posteriormente, y te decía que las pirámides mixtas nos dan la entrada a lo que son los siguientes métodos que se llaman método de contraste interno. Aquí hay muchísimas cosas que hablar. Dentro de las variantes, pues se llama entrenamiento complejo, el método búlgaro, porque se usó en Bulgaria, pero nosotros nos vamos a quedar ahorita con 3 tipos principales. Lo más tradicional es alternar cargas que lo manejaríamos nosotros como contraste interno tradicional, es alternar cargas cercanas al 90%, hacer máximo 3 repeticiones, o sea, tu serie 1 es una repetición al 90%, haces un cambio de peso a cargas muy bajas, entre un 35 y 55%, y realizas 5 repeticiones, ¿no? Con la máxima velocidad. Ese sería uno de los métodos usados de forma clásica. Y también no surgió para el culturismo, surgió para deportes de gran explosividad. Entonces, hablando del fisicoculturismo, vamos a tener 3 principales. El primero de ellos sería el contraste Aragán. Aragán es como el flojo. En términos mexicanos sería como contraste huevón, ¿no? Así. Entonces, en este caso, es muy sencillo de aprender porque un set completo involucra lo siguiente. 2 series al 85% de RM, cambias el peso al 65%, haces otras 2 repeticiones y lo repites. 2 al 85, 2 al 65 y con este conjunto llevas un set, ¿ok? Lo recomendable es no sobrepasar los 3 sets porque acumulas mucho volumen y por lo tanto acumularías mucha fatiga. Obviamente se recomiendan ejercicios que técnicamente ya estén dominados o bien en ejercicios de peso integrado en donde pues si te llega a ganar el peso no involucre una lesión grave. Como siguiente contraste tendríamos lo que es Gran Cajuna. No es Hakuna como Hakuna Matata, es K al principio, Cajuna. Entonces, en este sentido, empezaríamos nuestra serie con 2 repeticiones, algunos manejan 3, pero 2 repeticiones al 85% de DRM. Se manejan generalmente tempos de 302 o 402. Ya habíamos visto que es porque está comprobado que las contracciones excéntricas prolongadas potencian o
es una forma de optimizar la hipertrofia. Posteriormente, de esas 2 repeticiones al 85%, realizas 3 repeticiones al 65% del RM, explosivas, lo más rápido que salgan. Y una vez que se terminan esas 3 repeticiones explosivas, con ese mismo 65% se hacen repeticiones lentas al fallo muscular. ¿Qué es el fallo muscular? Es ese momento de isometría en donde ya no te responde el músculo, pero también por fines de prevención podrías buscar un fallo técnico. Entonces, cuando buscas musculación y es un ejercicio con peso integrado, vamos por el fallo muscular. Cuando buscas desarrollo de fuerza y además musculación en ejercicios específicos con cargas libres, entonces pues vamos a buscar el fallo técnico. El fallo técnico nos indica fatiga central y obviamente ya mucha fatiga a nivel periférico. Entonces, recuérdalo, gran cajuna. 2 repeticiones al 85%, 3 repeticiones explosivas al 65% y repeticiones al fallo con el mismo 65%. Igualmente, terminando ese set, haces un descanso completo, usualmente son 3 minutos y vuelves a comenzar. Como mínimo, pues se recomienda una serie, como máximo por sesión, 3 series. ¿Cuántos ejercicios hacer? Bueno, como máximo se recomienda uno multiarticular y 2 que sean más aislados, no necesariamente que sean uniarticulares, sino que sean ejercicios en donde la complejidad motora sea más reducida. Recuérdalo, para una misma sesión. Si no tienes tiempo, no pasa absolutamente nada. Puedes hacer de un solo ejercicio, aunque sea multiarticular y con carga libre, tus 3 series. Y con eso estaríamos cubriendo el bloque. Finalmente, el último contraste que vamos a revisar sería el contraste interno variante extendida. Entonces, este contraste sería un gran cajuna, recuérdalo, 2 repeticiones al 85%, 3 repeticiones explosivas al 65%, repeticiones al fallo al 65% y le adicionamos al 35% 3 repeticiones explosivas más repeticiones al fallo con el 35%. Entonces, fíjate bien, estamos teniendo una acumulación de volumen alta en un solo bloque o en un solo set. Fíjate bien, 2 al 85, 3 explosivas al 65, fallo al 65, explosivas 3 repeticiones al 35 y fallo muscular al 35%. ¿Con qué tempos son estos fallos? Igualmente son series lentas, se maneja entre 3 y 4 en la fase excéntrica y 2 a 4 segundos en la fase concéntrica. Lo ideal es no pasarse de 8 segundos por cada repetición. Y bueno, con esto terminaríamos la parte de contrastes. Te voy a comentar al respecto de otros 2 métodos y con eso cerraríamos la parte teórica de la sesión de hoy. Entonces, los siguientes métodos han sido muy utilizados en lo que es Europa. ¿Ok? Está EVA y EVO. EVA es entrenamiento de volumen alemán. Este seguramente lo has escuchado y se trata de hacer 10 series de 10 repeticiones al 60-65% de tu porcentaje de repetición máxima. Se realizan con un tempo regularmente de 4:02 y se debe de buscar el rango de movimiento máximo. ¿Ok? Obviamente tienen que ser ejercicios seguros, ejercicios que técnicamente estén dominados y los descansos son completos. Se manejan regularmente 3 minutos. ¿Cuál es la problemática de EVA? Es muy tardado. En un solo ejercicio, imagínate que vas a hacer press militar. Pues de puro descanso ya llevas 30 minutos. ¿Ok? Entonces, y supongamos que estás haciendo a 4:02 tus repeticiones, quiere decir que cada repetición dura 6 segundos. Por lo tanto, cada serie dura 1 minuto. Entonces llevas 40 minutos de trabajo de un solo ejercicio. Entonces, esto pues hay que tomarlo en consideración. Se lo puedes poner a personas que desean desarrollar masa muscular
y en segundo lugar fuerza, pero que tienen muy pocos implementos o muy poco espacio para trabajar. ¿Qué fue lo que sucedió en este caso con los sujetos que ya eran avanzados o que ya tenían mucho tiempo trabajando con EVA? Dijeron, es que es muy tardado, o sea, qué flojera estar 30 minutos picándose los ojos para esperar el descanso. Entonces, sobre todo aquellos a quienes les gusta la intensidad y que además querían desarrollar su fuerza, hicieron una adaptación de EVA y le llamaron EVO, entrenamiento de volumen optimizado. En este sentido, es hacer la mitad de la carga con un porcentaje mucho más alto. EVO es 5 repeticiones, 5 series. Igualmente se manejan tempos de 302 o 402 y son al 85%. EVO es muy fácil de aprender porque es 5 de 5 al 85. ¿Ok? Entonces trata de recordarlo de esa manera. Igualmente, pues aquí como la intensidad aumenta mucho más, pues siempre se recomienda que elijas ejercicios seguros, no sobrepasar lo que serían los ejercicios por sesión, hacer más de 3 ejercicios por grupo muscular en una sesión. El daño muscular que lograría sería muy alto y por lo tanto pues te costaría demasiado recuperarte. Entonces hay que tomarlo en cuenta. En este sentido, pues también se descansan 3 minutos y hay que tomar en consideración que quienes tienen ya trabajo o experiencia con altas intensidades pueden descansar menos. Lo que tienes que cuidar es la técnica porque sería tu indicador de fatiga central. Recuerda que a nivel central pues sería la velocidad de conducción del impulso nervioso para que se logre la contracción y entonces en este caso sería que el sujeto ya no logra la velocidad que se le está pidiendo. Para EVA es algo similar. En EVA casi no se siente la carga en las primeras series. De hecho, la percepción del esfuerzo entre la segunda y tercera serie y la tercera y la cuarta te dice, es que yo ya estoy listo, no necesito descansar 3 minutos. Sin embargo, cuando eso sucede y no descansas los 3 minutos, por ahí de la serie 7 y 8, ya no te dan los músculos. Entonces dependerá mucho del nivel de adaptación, pero lo que puedes hacer es entre las primeras series poner un descanso más reducido y en las últimas series prolongar el descanso. Ahora, ojo, recuerda que si descansas en 10 repeticiones, 1 minuto, las concentraciones de hormona de crecimiento y lactato van a ser más altas. Sin embargo, en el protocolo que se menciona de Darío Kappa no se hacían tantas series como en EVA. Entonces hay una combinación ahí de tensión mecánica más estrés metabólico. Por lo tanto, puedes descansar en las primeras series 1 minuto y conforme vayas sintiendo más esfuerzo, pues prolongas el descanso. Por otro lado, EVO sí nos sirve para desarrollo de la musculación, pero al hacer descansos de 2 a 3 minutos o 4 minutos cuando ya estás muy cansado, van a asimilarse mejor los metabolitos pues que se estén acumulando y en ese sentido las concentraciones de testosterona post-entrenamiento van a ser más altas comparado con EVA. Entonces, a grandes rasgos, si tú quieres desarrollar masa muscular pero también fuerza, te conviene trabajar EVO. Sin embargo, necesitas un buen nivel técnico. Si tú quieres trabajar mucho más la masa muscular y no te interesa tanto desarrollar la fuerza, puedes trabajar EVA. Toma en consideración que son entrenamientos más tardados. Y sobre todo EVA y piramidales, se recomiendan mucho cuando tu dieta es hipercalórica, cuando no estás en déficit, porque sería muy complicado hacer la reposición de sustrato y entonces puede que caigas en catabolización, no deseada, obviamente. Entonces, en este caso, pues a manera de resumen, los métodos son piramidales, tenemos 5 variantes: ascendente, descendente, doble, trunca y mixta. Contrastes. Tenemos el contraste tradicional, que sería alternar cargas del 90% con cargas muy bajas entre el 35 y 55% con descansos completos. Tenemos también contraste Aragán, lo que es Gran Cajuna
y contraste interno, variante extendida. Tenemos a EVA 10x10 al 65% y EVO 5x5 al 85%. En todos estos se recomiendan descansos completos para no hacer demasiado daño muscular, porque ya estás poniendo al límite tanto a la tensión mecánica como al estrés metabólico. Entonces tú podrás meter variantes dentro de la ejecución de las repeticiones para ir progresando dentro de estos métodos. Entonces, con lo que hemos visto hasta ahora y que hemos ido elaborando el programa, pues ya tienes todavía más herramientas para saber qué métodos utilizar en determinadas fases. ¿Qué te voy a pedir para la siguiente sesión del día miércoles? Que tengas abierto tu documento de Excel donde estás elaborando tu programa de entrenamiento por bloques, que ya lo debes de llevar en este momento en cuanto a la determinación del nivel de intensidad, o sea, del carácter del esfuerzo, y ya debes de tener seleccionado en mayor o menor medida tus ejercicios, cómo vas a dividir tu rutina. De acuerdo a esto, el día miércoles vas a ir compartiéndome tu pantalla y vamos a ir checando los avances. Vamos a corregir cosas, vamos a destacar cosas que has hecho muy bien y vamos a seguir trabajando para tener un programa completo de acuerdo al tipo de población que dijeron que sería principiante. Entonces, si no tienes la disponibilidad de tu computadora o tu dispositivo, se traba cuando compartes pantalla. Sencillamente con tu cámara del teléfono, pues la giras y me muestras en la pantalla lo que has ido progresando, o si lo tienes a mano, pues me vas mostrando a través de tu video, o incluso me puedes enviar las fotografías y vamos checando tu trabajo. Es importante que yo vea cuáles avances han tenido, porque es muy probable que si hasta este momento te sientes perdido, no hayas plasmado nada en ese documento de Excel. Entonces, no te confíes, tampoco te me frustres y digas, es que no entiendo nada y por lo tanto no voy a escribir nada, porque así no vamos a avanzar. Necesitas atreverte a escribir cargas, a atreverte a poner ejercicios, y obviamente vamos a tener ciertas actividades prácticas tratando de llevar a la práctica lo más cercano posible todos estos métodos de los que te estoy hablando. También, si tienes algún método de que quisieras que habláramos, recuerda que ahí tenemos el foro, entonces pues ahí los podemos ir compartiendo. Si ya eres un poquito más avanzado y has escuchado sobre técnicas avanzadas de hipertrofia, las podemos comentar. Y te recomiendo que le des una lectura a el libro de entrenamiento eficiente de Power Explosive en el apartado de métodos de entrenamiento. Verás que hay entrenamientos intensivos, extensivos, de repeticiones máximas, entrenamientos de alta intensidad, entrenamientos de alta frecuencia, alta intensidad, baja frecuencia, etcétera. Entonces tenemos que ir probando. Todo esto se trata de hacer mucha investigación sobre el ensayo y error y reportar qué es lo que pasó para saber en qué tipo de poblaciones conviene usar qué cosas y en qué otro tipo de poblaciones nos conviene más usar otras. Entonces recuérdalo, para la siguiente sesión necesito que te presentes de forma virtual pues en toda la disposición para mostrarme tus avances sobre estas semanas que hemos empezado a periodizar, sea por bloque estructural o si ya maneja las fases de bomba de adaptación anatómica, fuerza, resistencia, y en este sentido pues que vayan saliendo muchas más dudas, ¿vale? Entonces cuídense mucho, nos vemos en la siguiente sesión y espero que hayan podido ver estos videos en conjunto con los de las clases anteriores, que también ya los subí a YouTube. Cuídense mucho, chicos, nos estamos viendo.